Con la ayuda del Señor deseamos considerar uno de los puntos o secciones más emblemáticos de la epístola a los romanos, y es precisamente el capítulo 8. No solamente porque está colocado en el punto central de la epístola, sino que de alguna manera, si tuviéramos que definir en términos muy contemporáneos y personalizados, diríamos que la epístola a los romanos es como el diario o el registro de las experiencias que de una forma regular el cristiano tiene, contrasta, y también los desafíos con los cuales nosotros como claros y definidos seguidores del Señor debemos enfrentar. Por lo tanto, el capítulo 8 de Romanos continúa con la misma dinámica típica del apóstol Pablo: preguntas con respuestas, breves analogías, sentido de comparación y contraste, y también, sobre todo, el elemento que se mantiene constante a raíz de todo el capítulo 8 es precisamente las dos dimensiones del ser humano, es decir, el antes y el después, el punto de partida y el proceso para llegar a un fin victorioso. Así pues, sin más preámbulos, vayamos a nuestro primer versículo, el de Romanos capítulo 8, y introduce claramente esa bipolaridad que vamos a encontrar a lo largo del capítulo y que de hecho es una clara representación de nuestra realidad como individuo y también esa dicotomía que encontramos en nuestra experiencia religiosa. Bien, Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inmediatamente tenemos un contraste. Tenemos dos actitudes, dos modos de vida, y se nos especifica sin lugar a dudas cuáles son estas dos opciones. Y se dice que una es andar o conducir nuestra vida conforme al Espíritu o conforme a la carne. Y de hecho, hasta este capítulo, en una forma regular, constante, escalante y progresiva, la epístola nos ha estado planteando esta realidad en la que se desenvuelve toda nuestra existencia. La declaración o el contraste que se plantea en este primer versículo introduce el dilema que el apóstol Pablo ha personalizado en sí mismo y que de hecho transfiere en forma inspiracional también a todo creyente que al leer esta epístola reconoce también el propósito de Dios y la definición de nuestra necesidad de decisión fundamental entre el espíritu o la carne. Si tuviéramos que establecer sinónimos al respecto, los encontraríamos claramente definidos en los próximos versículos 2 hasta el 4. Y seguimos con la dinámica del contraste. En este caso tenemos la ley del espíritu y tenemos la ley del pecado. Leámoslos. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que es interesante porque el primer versículo nos habla de esas dos opciones: andar, conducir nuestra vida, tener un comportamiento de acuerdo a todo lo que es contrario a las expectativas de Dios,
la carne, o tener una actitud, un comportamiento y una orientación de vida de acuerdo a la normativa y las regulaciones especificadas por Dios. En el capítulo anterior, así como en el previo, habíamos analizado fundamentalmente los atributos más significativos de la ley. Si lo recuerdan, la ley nos da conocimiento acerca de lo que está bien y de lo que está mal. La ley también orienta nuestra capacidad de decisión de acuerdo a los valores y los principios estipulados en la misma. Pero tiene una limitación significativa la ley, y aquí se nos dice claramente, Pablo lo especifica, lo acabamos de leer en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley. ¿En qué consiste esa imposibilidad? ¿En qué consiste ese límite de la ley? La ley no puede transformar. La ley no puede generar en nosotros cambio de actitudes, comportamientos, determinaciones. La ley nos presenta la realidad en una forma absolutamente panorámica. Nos enfrenta con nuestra auténtica naturaleza. Pero eso es todo. Sin embargo, es el límite, es la introducción para lo que también estudiamos en capítulos anteriores, la completa regeneración a través de la muerte, la tumba, la resurrección y la novedad de vida. Recuerden que aunque estamos estudiando capítulo por capítulo, esta es una secuencia. Por lo tanto, no definimos todos los términos que estamos usando todo el tiempo. Sin embargo, esperamos que ya sea presente para ustedes. Por lo tanto, aquí se nos habla también de dos tipos de leyes. Recuerden que había, tal como habíamos visto en el versículo 1, dos modalidades de vida: la vida respecto al espíritu y la vida respecto a la carne. Estas son contradictorias, no son complementarias. Ahora, siguiendo ese mismo principio de comparación, se nos habla de la ley del espíritu y se nos habla de la ley del pecado. La ley del espíritu genera vida. La ley del pecado genera muerte, y estos elementos los hemos definido ampliamente en capítulos anteriores. Sin embargo, la conexión donde la ley termina con su influencia, entra en escena el centro vital del plan de redención, que es Cristo. Y aquí se nos dice cómo Él combina el espíritu y la carne. Por eso, claramente está definido que, como era imposible para la ley la transformación de nosotros, dice, Dios enviando a su Hijo, estoy leyendo el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y este no es un juego de palabras, este es un proceso. Es decir, de manera que se pudiera visualizar, materializar la realización de la limitación de la ley. Precisamente Cristo asume la naturaleza humana pecadora, la naturaleza de la carne de pecado. Y esto es absolutamente incuestionable. Sin embargo, Él no permanece en esa condición, que es la nuestra en estado natural. ¿Por qué? Porque, tal como se nos dice, Él condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque murió. Recuerden los capítulos anteriores, es decir, nunca va a haber un cambio de pertenencia o una regeneración o una novedad de vida, como lo teníamos también descrito, hasta que no hay una muerte a lo anterior. Recuerden que estudiamos también, por ejemplo, la ley del matrimonio. Hasta que un cónyuge no fallezca, el otro no queda libre, está sometido a esa ley de por vida.
el mismo principio es para el cambio de pertenencia. Entonces, ¿cuándo se produce en nosotros esa muerte para una nueva regeneración? Se produce la condena del pecado en la carne por la muerte. Así que cada uno de nosotros tenemos que morir por lo menos una vez. Eso es mínimo. Y lo hacemos espiritualmente si podemos gozar del privilegio de un nuevo nacimiento. Recordemos el mensaje de Jesús a Nicodemo. Pero eso no es todo. Ese proceso de transformación de lo que nosotros somos en estado natural y en lo que podemos llegar a ser por el poder de Dios, hay una pugna, hay un conflicto, hay un elemento de hostilidad. Y lo vamos a ver. Los versículos 5 hasta el 8. Y esto es muy importante porque si hablamos de comportamientos en el primer versículo, si hablamos de los versículos 2 hasta el 4 de las regulaciones, de los principios y de los valores, en los versículos 5 hasta el 8 estamos hablando de nuestro nivel pensante, de nuestro nivel cognitivo, de la forma en que nosotros percibimos y generamos la realidad en nuestra propia existencia. Leamos pues los versículos 5 hasta el 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí tenemos un imponderable. Es decir, aquí se nos habla de enemistad. Y la primera vez que tenemos una referencia estricta a este término, lo tenemos en Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída. Y el Señor especificó: y pondré enemistad entre tú y la simiente de ella. Esa enemistad tenía que ser establecida, porque en ese momento, inmediatamente después de la caída, existía una relación de amistad con Satanás y, por contraste, una enemistad con Dios. De modo que se revierta la situación, es imprescindible una intervención divina. Y esto se da a nivel de nuestros pensamientos. De hecho, Proverbios nos dice: tal es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Es decir, nosotros somos un reflejo evidente de aquello por lo cual atesoramos, acumulamos y nos complacemos en pensar, en dedicarnos a tiempo significativo. Y eso define en qué parte estamos de estas dos dimensiones humanas. ¿Cómo podemos saber si pensamos en una forma carnal o en una forma de estado natural del ser humano? Bien, si lo que nosotros hacemos es contrario a lo que Dios especifica, pensamos de acuerdo a la carne. Si nosotros nuestras actitudes, tendencias, inclinaciones establecen un elemento claro de hostilidad contra los principios de Dios, estamos pensando, actuando de acuerdo a la carne. Y por lo tanto, aquí hay una frase muy contundente. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es una declaración final. Es decir, el apóstol Pablo presenta todo el tiempo en la epístola a los Romanos una constante. No existe terreno neutral, no existe zona gris. No existe tierra de nadie. Es decir,
nosotros solo podemos decidirnos, orientarnos o determinar nuestra existencia de acuerdo a solo dos poderes existentes. Aquí es denominado el de la carne, que es nuestra naturaleza humana de pecado, o nuestra orientación espiritual, producida por el nuevo nacimiento, por esa nueva experiencia con Dios. Y solo hay esas dos opciones. Si nosotros pretendemos creer que nosotros estamos más o menos, que nos conducimos a veces bien y a veces no tan bien, pero más o menos vamos, nuestros pensamientos no están correctamente determinados. Y nuestra claridad acerca de la enemistad o la amistad con Dios debe ser claramente definida en nuestra experiencia religiosa. A partir de este versículo, el apóstol Pablo nos presenta qué significa ser morada del Espíritu. Es decir, ¿cómo sabemos si realmente estamos bajo la influencia del bien? Si nuestra determinación, aunque limitada, es empoderada por el Espíritu Santo y nos permite dejar de vivir respecto a la carne. Veamos los versículos del 9 hasta el 11. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De nuevo vemos cuán determinante y final son estas declaraciones. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí hay un elemento muy importante. Nuestro cuerpo carnal permanece hasta que se dé la glorificación. Y en nuestro cuerpo nosotros tenemos inclinaciones, propensiones, tendencias que se han formado o también se han heredado a lo largo de nuestra existencia, por educación, por influencia, por imitación, por reproducción o por decisión propia. Ahora bien, además de esto que nos viene dado, con el poder de Dios, como aquí se nos dice, por medio de la influencia del Espíritu Santo, podemos subliminar esas condiciones y estar a una altura o a una dimensión superior de existencia. ¿Cómo es posible? Primero tiene que haber una decisión, una determinación firme, contundente por nuestra parte. Y el Señor va a hacer que esa firme determinación se convierta en una realidad tangible. Entonces, ese acto por medio del cual rendimos nuestra existencia, lo que nosotros somos, al poder todopoderoso de Dios, se genera en nosotros una muerte al pecado. Y entonces se vivifica el bien. El bien llega a ser el elemento preponderante, llega a ser la revelación directa de la pertenencia a Dios y el claro testimonio de que vivimos por la justicia, en la justicia y a través de la justicia y el juicio de Dios, porque Él es el que es justo. Ahora, cuando nosotros estamos siempre pendulando entre estas dos dimensiones de existencia, el apóstol Pablo nos presenta 7 ventajas de vivir de acuerdo al Espíritu. Es el centro del capítulo 8 y de hecho es la parte más motivadora,
dentro del centro neurálgico del capítulo 8. Vayamos adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de acuerdo al Espíritu? Son 7. Primera, leamos en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y el 13 también. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia de vivir en el Espíritu? Sentir deuda. Cuando nosotros hemos sido confrontados con la ley, nuestra conclusión es: para nosotros no hay salvación. ¿Por qué? Porque lo que hablamos está mal, lo que pensamos está mal, lo que hacemos está mal. Nuestras tendencias, nuestros deseos, nuestros instintos no están en armonía con Dios. Cuando hemos sido conscientes de esa realidad y hemos clamado, nos hemos aferrado al poder salvador de Dios, el nivel de agradecimiento, el nivel de dependencia, el nivel de continuidad en nuestra relación con Dios nos hace deudores positivos, en el sentido de que comprendemos que la vida que tenemos ahora, que es la que deseamos, que es la vida en el Espíritu, es únicamente posible por la cesión de la justicia, el poder y el sacrificio expiatorio de Cristo. Y cuando esa idea siempre está presente en nosotros, que hemos sido rescatados, que nos han dado una segunda oportunidad, nuestro sentido de gratitud será tan sublime y excelso que es una consecuencia motivadora, porque nos aferra tanto más a aquel que genera en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Así que es la deuda de la salvación que genera en nosotros un sentido de pertenencia y de gran bienestar espiritual. Y por lo tanto genera vida, porque nos hace felices, porque finalmente hemos encontrado la orientación, el sentido, el objetivo de nuestra existencia. Una de las grandes crisis actuales es que la gente no entiende qué está pasando y todavía es más incierta en cuanto a lo que podría pasar. Cuando nosotros tenemos esta conexión con Dios, el Señor nos muestra en su palabra. Sabemos lo que ha pasado, sabemos por qué cosas están pasando ahora, cuál es la razón, y más todavía, sabemos lo que viene. Así que la incertidumbre no es un elemento perturbante para nosotros. Ese sentido de deuda, porque el Señor nos da ese capital que es su palabra, que es la salvación, que es el Evangelio, que es la certidumbre de la aceptación y de la pertenencia, genera en nosotros sentido de vida, satisfacción y objetivo de existencia. Vamos a la tercera consecuencia, el tercer beneficio de vivir en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no solamente tenemos un sentido de pertenencia porque ha habido una cesión de capital, que es el de la salvación a cada uno de nosotros, no solamente gozamos de una vida con una dimensión clara, cierta y claramente orientada, sino que además somos declarados hijos de Dios. Él nos inserta en su familia. El hecho de que seamos hijos es porque hay un padre y que esa filiación se confirma por declaración divina. Hermanos, ¿puede haber un privilegio mayor que este? Todos tenemos padre y madre en esta tierra, pero de lo que estamos hablando aquí es de los que han sido nacidos de agua y de espíritu. Recuerden, nuestros padres nos concibieron de acuerdo a carne y sangre. El Señor nos concibe a nosotros de acuerdo al agua y al espíritu. Y creo que es el mayor
el mayor privilegio que un ser humano pueda gozar, ser considerado hijo del Rey del Universo. Pero hay más. ¿Cómo se da este proceso de pertenencia o de inserción? Leamos los versículos 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios nos declara sus hijos y le pertenecemos por creación y por redención. Y la redención es el acto de la adopción, porque la creación, el derecho de creación ha sido suplantado por el enemigo. Considerando, recuerden en una de las tentaciones que dirigió a Jesús, dijo, aquí están todos mis reinos y a quien quiero yo lo doy. ¡Qué esperanza! Ese era un robo, esa era una suplantación, esa era una falsedad. Y lo mismo es con la humanidad. Ahora, Dios dice que Él nos toma de nuevo. Y entonces es esa doble pertenencia, por creación y por adopción. Y no solamente Dios nos declara en el cielo sus hijos, no solamente se produce una declaración legal de filiación y de pertenencia, sino que además Dios nos da la absoluta certeza de que es cierto. Por eso el versículo 16 lo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, en nuestra mente, queda absolutamente claro a quién pertenecemos, de quién somos. Tenemos más privilegios de vivir en el Espíritu. Número 5. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, aquí tenemos los 3 últimos privilegios. Número 5, no solamente somos hijos, tenemos la certeza, la certificación legal del cielo que es así, sino que además Dios nos hace herederos. No solamente somos hijos formales, muchos, sino que Dios nos imparte su herencia. Y su herencia son todas las verdades, son toda la salvación, es todo el evangelio, es toda la esencia del bien. Y ahora viene algo que posiblemente no lo consideremos inicialmente un privilegio, aquí se presenta como tal, y es la aflicción o el dolor. Y de hecho se nos dice que las aflicciones presentes no son nada en comparación con la glorificación futura. Por lo tanto, uno de los privilegios de vivir en Cristo, y es una de las pruebas, es que pasemos por pruebas, por aflicciones, por dificultades, no generadas por nuestras malas acciones, sino por el ataque del mal en contra de nosotros. Porque si sufrimos a causa de nuestros propios errores, eso no es aflicción. Ese es el resultado de nuestras malas decisiones, comportamientos o actitudes. Ahora, si nosotros sufrimos aflicción, persecución, rechazo, abandono, indiferencia a causa de la verdad, eso es una evidencia contundente de que vivimos en el Espíritu. Y cuando eso ocurre, nosotros debemos recordar estos 7 privilegios. Porque si ocurre esto es porque Dios nos ha declarado sus hijos. Además somos sus herederos, además Él lo confirma con nosotros y además, después de la aflicción, viene la glorificación. Por lo tanto, estos 7 privilegios de vivir en el Espíritu es la parte central de este capítulo 8. A partir del versículo 19, encontramos otro nivel que el apóstol Pablo considera que es la relación entre medio ambiente, ser humano
y el área celestial. Veámoslo a continuación. Los versículos 19 hasta el 23 nos hablan de una situación de expectación y está embargada de dramatismo y un sentido trágico significativo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la rendición de nuestro cuerpo. Y este elemento es importante. Cuando hablamos del medio ambiente, sabemos que en Génesis capítulo 3 tenemos varias secciones de las consecuencias de la caída, y una de ellas es la transformación del medio ambiente. No solamente a nivel climático, sino también a nivel productivo. El Señor les dijo: espinos y cardos te producirá la tierra, y con sudor de tu frente la trabajarás. Iba a ser un trabajo arduo, incansable, muchas veces sin apreciación ni resultados sostenibles, pero lleno de gran esfuerzo. Sin embargo, todo el planeta, todo el medio ambiente, sin haber producido ninguna transgresión contra Dios, sufrió las consecuencias de esta decisión que el ser humano tomó. Y este versículo nos lo dice claramente. Así que la creación, en sentido genérico, está sufriendo en este momento, y creo que simplemente observando las noticias o viendo a nuestro alrededor, constatamos el nivel de sufrimiento que tiene nuestro planeta, la flora, la fauna, el ecosistema en general. Recuerden que desaparecen especies cada día en una forma impactante, y nadie hace nada. Cada vez tenemos menos y peor nivel de oxígeno en este planeta. Y prácticamente las medidas que se están tomando son mínimas en el sentido consecucional que esto va a tener. Así que nuestro planeta es agonizante y clama también por una liberación. Ahora la pregunta es: ¿gemimos nosotros? ¿Deseamos la liberación? Y es muy interesante la expresión del apóstol Pablo, porque dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Hermanos, si nosotros estamos felices aquí, pues no gemimos. El gemir está relacionado con un dolor, con un sufrimiento. No tiene por qué ser muy intenso, pero sí es inconveniente y produce una sensación de tristeza y de desolación. Y aquí se nos dice, pero que es interno. Dice: dentro de nosotros mismos gemimos, porque deseamos algo, y nos lo dice el versículo, la adopción. Deseamos que el Señor venga a buscarnos. Deseamos la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros hemos comprendido lo que es el pecado y lo que es la muerte, lo que significa vivir aquí, yo les digo sinceramente, si yo no conociera la verdad y tuviera la esperanza de la redención, ¿cuál es el sentido de la existencia en este planeta? ¿Y cuál es el objetivo del mismo? Ahora, tenemos que gemir, tenemos que suplicar a Dios que el bien no solamente se establezca en una forma enraizada, firme y constante en nuestro ser, sino que además nos duela el mal que ocurre a nuestro alrededor.
Recuerden, por ejemplo, la descripción de Ezequiel, de aquellos que son sellados. Dice, son los que lloran y gimen. Es decir, no es que vivimos en este mundo y decimos, oh, esos son los impíos, esos es la gente incrédula, esos son los malvados, oh, déjalos, ¿qué más da? De todas maneras se van a perder. Tenemos que tener un sentido de solidaridad, debemos tener un sentido salvífico hacia los demás. No es simplemente decir, bueno, yo no me mezclo con esa gente porque esa es mala gente. Bien, pero ¿qué puedo hacer para ayudarles? Entonces, ese es un sentido de gemir, ese es un sentido solidario, de ayuda, de colaboración, de sensibilidad y de simpatía hacia la condición terrible en la que se encuentra el ser humano. Pero hay otro nivel de intercesión y de gemir. Hemos hablado de la creación, medio ambiente, de nosotros individualmente, pero también los seres celestiales gimen. Y la pregunta es, ¿por qué? Por nosotros. Lo vamos a leer. Versículos 24 al 27. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que ese anhelo de salvación, no solamente debemos sentirlo por el medio ambiente en el que nosotros vivimos, no solamente debemos sentirlo dentro de nosotros en relación a los demás, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Toda la divinidad se siente involucrada y se siente parte del proceso de la salvación en una forma directa y vital. Es decir, el cielo se preocupa por ti, se preocupa por mí. Desea nuestra salvación, perfecciona nuestras peticiones, estimula nuestras oraciones para que sean del agrado y de la aceptación de Dios y las convierte de una manera que sean adecuadas para ser presentados ante el trono de la gracia. Y quien hace esto es el Espíritu Santo y lo hace con preocupación, con entrega, con sensibilidad, con sentido de simpatía y de pertenencia para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿no les parece sublime esta experiencia? Que alguien que es un ser divino gima por nosotros, ore por nosotros, suplique por nosotros, quiera que nos salvemos. No solamente Dios envía a su Hijo, Cristo muere en nuestro favor. También el Espíritu Santo ahora intercede, gime, mejora, transforma, apela para que nuestras peticiones sean aceptables y reconocidas delante del Señor. El capítulo 8 es un capítulo lleno de esperanza. Es un capítulo que nos hace ver más allá de nuestra realidad. Nos permite ver el trasunto del plan de salvación estando nosotros aquí y estando la obra del Espíritu Santo en nuestro favor también actuando. Y ahora llegamos a la parte básicamente conclusiva del capítulo 8, donde Pablo exalta el privilegio de la adopción, el haber sido retomados en las manos de Dios, haber gustado la verdad, conocido la ley, transformados por medio del poder de Dios y ahora fortificados en el amor generado por Dios que en nosotros promueve el amor divino. Leámoslo. Versículos 28 al 31. Dice así: y sabemos, de hecho este es un versículo muy conocido, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora viene muy interesante el listado de acciones que acontecen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, esta experiencia tiene que ser tú y mi experiencia, para que realmente sintamos que si estamos con Dios, no necesitamos nada más. Estamos completos, estamos seguros y estamos ciertos en Él. Y vamos a ver elementos que nos van a ayudar a entender esta secuencia importante detallada aquí por el apóstol Pablo. Fíjense que aquí se habla de una nueva creación, porque dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando regresamos a Génesis 1, el hombre y la mujer fueron creados de acuerdo a la semejanza de Dios. Ahora tiene que haber una recreación de esa imagen de nuevo. Hay algo que nosotros debemos entender. Dios no cambia, solo las circunstancias. Lo que Dios hace es facilitarnos en nuestras circunstancias adversas el ideal, el principio que Él estableció desde el principio. Por eso Dios no cambia las normas para que nosotros nos quedemos como estamos y entonces nos acepta. No es así como funciona. La misma imagen de Dios no se ha cambiado. La hemos cambiado en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, cuando nos hemos separado de Dios, estamos en abierta enemistad. Y los frutos de la carne, envidia, odio, contienda, aborrecimiento, idolatría, malignidad, etcétera, etcétera, están en nosotros. Ahora, cuando se ha producido ese nuevo nacimiento, empieza el proceso de la recreación. Es cuando la imagen vuelve a sus orígenes. Entonces Dios siempre restituye lo que Él ha considerado como en principio vital, fundamental y persistente. Ahora, ¿cómo pasa? ¿Cómo sucede esto? Dios nos conoce. Yo les recomiendo que lean un capítulo que está en el Deseado de todas las gentes, que se titula El buen pastor. Yo lo he leído en momentos en que me he sentido sola, abandonada, triste o decepcionada. Es un capítulo extraordinario, porque ese capítulo titulado El buen pastor del Deseado de todas las gentes dice: Dios sabe nuestro nombre, sabe dónde vivimos, sabe quiénes son nuestros padres, sabe lo que pensamos, sabe lo que necesitamos. Es hermosísimo ese capítulo. Y por eso el primer punto es que nosotros tengamos la absoluta certeza que Él nos conoce. Hermanos, qué dicha tan grande es la nuestra al saber que Dios nos conoce por nombre. Y de hecho, Él nos va a llamar. Y qué gloria más grande puede darse en nuestra vida. El Señor ha previsto que nosotros seamos salvos. Él no solamente nos conoce, para Él cada ser humano es de gran valor. Él murió por cada uno. Entonces, la salvación es opcional porque el ser humano la hace opcional. Para Dios la salvación debería ser, y es, porque así Él nos la ha ofrecido, la mejor opción para el ser humano. Así que Dios ha previsto que seamos salvos. Él no solo nos conoce, no solo sabe quiénes somos, sino desea que seamos salvos. Y además nos llama. No es un conocimiento anónimo, distante y no público. No, el Señor nos llama. Y yo creo que si estamos aquí es porque hemos sentido ese llamado.
Hemos sentido ese llamado y hemos dicho, sí, Señor Jesús, te sigo, con tu poder, con tu gracia, ayúdame a permanecer hasta el fin. Entonces, ese llamado tiene que ser una realidad en nuestra existencia. Ese es el proceso por el que pasa aquellos que aman a Dios. Son conscientes de ser conocidos por Dios. Sabemos que cuando oramos, Él nos escucha. Sentimos la paz, la serenidad que Él nos imparte y sabemos que nuestra voz es escuchada, que nuestra presencia es notoria y que nuestra realidad es tangible para Dios. Y además somos perdonados. Somos conocidos por Dios, somos elegidos para ser salvos. Él nos llama, personaliza su relación con nosotros, nos perdona, pero cuando Dios hace algo siempre lo hace inmenso, infinito, excelente, sublime, siempre supera nuestras expectativas. Entonces, el Señor no solamente nos rescata, nos salva, nos perdona, nos ama, sino que además nos va a venir a buscar y nos va a glorificar y nos va a llevar para siempre con Él. Hermanos, el plan ya está hecho. La pregunta es, ¿quiero ser yo parte? El apóstol Pablo lo tenía claro, dice, y sabemos. Para él era sin error, sin lugar a dudas. Hermanos, nosotros necesitamos esa certeza en nuestras vidas. Sin lugar a dudas. Y para eso, hermanos, hagamos este listado. Ser conocidos por Dios, elegidos por Dios, llamados, justificados, para poder ser glorificados. Y entonces el apóstol Pablo dice, nadie puede estar contra nosotros, porque nosotros estamos con Dios. Si el Señor Jesús lo dijo, si este cuerpo lo destruyen, ¿por qué se preocupan? Lo que les tiene que preocupar es quién destruye el alma. Y vamos a nuestra última sección. Porque si hablamos de la intercesión del Espíritu, aquí tenemos la intercesión de Cristo, que nos hace más que vencedores. Los versículos 32 hasta 37. Este es uno de los capítulos más extensos. Discúlpenme si me extiendo un poco más. Intento ser lo más breve posible. El versículo 37 hasta, del 32, en adelante, hasta el 35, de nuevo empezamos con esa dinámica de preguntas y respuestas como teníamos al principio. Recuerden que eso es típico del apóstol Pablo. Él es muy inquisitivo, intenta apelar a nuestro sentido más profundo de reflexión y por eso usa muchísimo las preguntas. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esta pregunta nosotros no la tenemos que hacer. Cuando nosotros sentimos que somos miserables, que estamos abandonados, que nadie nos toma en cuenta, hermanos, eso es autocompasión. Y no debemos tener ese tipo de reflexión, porque el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, si el cielo nos dio a Jesús, que es lo más precioso, ¿cómo podemos dudar que Dios no nos va a dar lo que necesitamos? Dios es demasiado sabio para equivocarse y es demasiado bueno para no darnos algo que necesitamos. Nos vamos a la segunda pregunta, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermanos, tenemos que ser conscientes que las adversidades, las aflicciones, las hostilidades, las tensiones van a ser una dinámica regular en nuestra vida. Eso no es algo que nos va a ocurrir a veces, va a ser constante. Pero entonces no solamente tenemos claridad acerca de nuestra pertenencia, sino también nos clarifica la defensa del cielo. El Señor nos va a defender, aunque nadie nos crea, aunque nadie lo considere, nosotros sí sabemos que Dios conoce los motivos, las intenciones, porque cuando nosotros juzgamos a alguien, lo cual nunca deberíamos hacer, es por lo que se evidencia. Ahora,
¿Tenemos todos los elementos? ¿Conocemos el antes, el durante y el después? No. Pero el Señor dice que Él sí lo sabe. Así que la defensa del Señor es justa, imparcial, absoluta y perfecta. Ese sentido no nos debe perturbar. Próxima pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, Dios no solamente ha entregado a su Hijo, no solamente ha muerto en nuestro favor, no solo ha resucitado para confirmar la victoria, sino que además en el cielo todavía nos representa. Cuando el Señor Jesús, o el cielo en general, la divinidad, empieza algo, no se queda a la mitad del camino. El Señor siempre finaliza todo en sentido completo. Así que el plan de salvación no terminó en la cruz. El plan de salvación no terminó en la resurrección. El plan de salvación sigue vigente en el acto de la intercesión en el santuario. Y esto es algo que debe llenarnos de un sentido de certidumbre y un sentido de esperanza que es fundamental. No importa lo que los demás digan, que nos digan, para ti no hay esperanza, esa persona comete tantos errores, no se puede esperar nada. Hermanos, Dios es el que juzga y también el que sentencia. Ahora, versículo 35. Ante todas estas certezas de pertenencia, de defensa y de mediación, ¿qué debe generarse en nosotros? Bien, de nuevo son preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si sabemos a quién pertenecemos, si sabemos quién nos defiende y sabemos quién intercede por nosotros, ¿por qué perdemos la fe? ¿Por qué nos debilitamos? ¿Por qué nos separamos del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Yo les recomiendo, por causa del tiempo no lo puedo hacer, pero cada uno de estos elementos que están mencionados aquí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, son 7. Y cada uno cubre una sección de nuestra vida. No tenemos el tiempo de desarrollarlo, pero ruego que ustedes lo hagan. Cuando somos conscientes de los beneficios de la salvación y de nuestra conexión con Dios, la unidad con Él será imperecedera. No va a desaparecer. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y fíjese que esta es de nuevo una referencia a una de las ventajas de vivir en el Espíritu. Y recordemos, ya lo mencionamos, la aflicción, la persecución, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades. Hermanos, vivir en este mundo requiere que entendamos que el mal nos persigue. No podemos esperar tener paz del exterior o que nos va a ir perfecto en nuestra vida. Eso es irreal completamente. Lo que sí podemos mantener es la paz interior, la relación con Dios. Ahora, más cerca estemos de Dios, más persecución, más pruebas, más tribulaciones del exterior. Vivimos en un mundo donde reina el mal y nosotros vamos contracorriente. Entonces tenemos que entender que es una relación directa de causa y efecto que pasemos por dificultades. Es parte del lugar en el que vivimos y en el que nos desenvolvemos. Pero el apóstol Pablo es exultante en esta declaración. Versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores, somos más. ¿Por qué? Porque el que ya venció fue Jesús y nosotros lo hacemos por extensión, porque Él nos gratifica con esa victoria que se da por el amor que Él nos tiene. Él nos lo acredita, Él nos lo endorsa y Él nos capacita para que esa victoria se convierta en talentos, dones, atributos, capacidades y actitudes
que generan ese proceso salvífico a través de la gracia y el poder del cielo. Y ahora el apóstol Pablo ya hace una declaración total y absoluta, versículos 38 y 39. Y no deseo hacer comentarios de estos versículos porque creo que es mi pensamiento más profundo, que está expresado en la palabra de Dios y que debería ser nuestra oración, nuestro deseo fundamental. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos bendiga. Amén.